Esos son los temas que vamos a estar tratando hoy. Vamos a estar revisando qué cosas son los antígenos tumorales, cómo se clasifican, qué cosa es la inmunovigilancia, cómo se da la respuesta inmune hacia los tumores, cuál es el papel de todos los efectores, tanto de respuesta innata como de respuesta específica en esto, cuáles son los mecanismos que utiliza el tumor para evadir la respuesta inmune, qué hay en cuanto a inmunodiagnóstico y qué hay en cuanto a inmunoterapia de los tumores. ¿Listo? Sí, doctora. Bueno. Si yo les preguntara, ¿quiénes son estos? ¿Los conocen? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Quiénes son? Sí, ellos fueron ganadores del premio Nobel por haber creado un medicamento. Bien, listo. Esa es una respuesta muy válida. Yo les cuento algo, ¿verdad? De la sismografía científica. Estos señores que ganaron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 2018, ¿verdad? Fueron galardonados por el descubrimiento de los mecanismos mediante los cuales se produce la activación o la no activación de los linfocitos T. Ellos, digamos que eran y son unos teóricos de la inmunología. Ellos estaban investigando en su laboratorio sencillamente qué pasaba con el linfocito T y cómo se daba la activación de ese linfocito T, ¿verdad? Y en medio de esa investigación que ellos estaban haciendo, descubrieron algo que se llaman los puntos de control inmunológico o los immune checkpoints, ¿verdad? Y se pudo ver cómo la utilización de ese conocimiento teórico, ¿verdad?, permitió que se pudieran generar nuevos medicamentos, en este caso para el tratamiento de los pacientes con cáncer. Y precisamente una de las cosas que ellos decían era todas las cartas, todas las comunicaciones, todos los correos que habían recibido de diferentes personas alrededor del mundo que le daban clases, le daban en este caso gracias, ¿verdad?, porque sus conocimientos habían permitido, en este caso, aplicar nuevas terapias para los pacientes con cáncer. Ahora, si yo les preguntara, ¿qué cosa es un tumor? ¿Qué cosa es un tumor? ¿Qué me dirían ustedes? Una neoplasia, doctora. Podría ser una neoplasia. Un acúmulo de células, doctora. Un acúmulo de células. Un crecimiento normal de células. Ajá, un crecimiento normal de células. ¿Qué más? Cualquier tipo de alteración con aumento de volumen. Cualquier tipo de alteración con aumento de volumen. Todo eso es correcto, ¿verdad? Porque si vamos a pensar en tumor, ¿verdad? Como lo dieron en fisiología, tumor es un aumento de volumen, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en la era actual, cuando hablamos de tumor, por lo general no nos estamos refiriendo a ese aumento de volumen. Cuando la persona tiene aumento de volumen, decimos está inflamado, ¿verdad? Está rojo, tiene eritema, pero no decimos, ay, tiene un tumor, ¿verdad? Pero cuando decimos tiene un tumor es porque tiene un, en este caso, aumento de volumen que por lo general es debido a un sobrecrecimiento celular, ¿verdad? Que puede ser benigno o maligno, y recuerden que cuando hablamos de tumores malignos, por lo general nos referimos a él como cáncer. Yo no sé si alguna vez ustedes los han mordido un cangrejo, le han puesto un palo a un cangrejo para que lo muerda. Cuando el cangrejo cierra la tenaza, él no suelta, él prefiere perder la tenaza a soltar, ¿verdad? Y eso pasa con las células tumorales, con las células cancerígenas, ¿verdad? Los tumores malignos se pegan al tejido y solamente una extirpación quirúrgica pudiera eliminarlos, ¿verdad? Adicionalmente a eso, lo que dijeron ustedes, más, digamos, finamente, más médicamente, ya pensando en patología, hablamos de neoplasia, neocrecimiento, neoformación, ¿verdad?, de esas células o esos tejidos.
Ahora, ¿qué cosas son los antígenos tumorales? ¿Qué serán los antígenos tumorales? Son como sustancias específicas del tumor que las expresa el tumor. Sustancias, yo diría más bien moléculas. O como marcadores. Marcadores, moléculas que expresa ese tumor. Entonces, los antígenos tumorales son esos antígenos que expresan las células cancerosas, ¿verdad? Que pueden parecer extraños al hospedero, ¿verdad? Porque o no se expresan normalmente en los tejidos propios o se expresan en menor cantidad. Esto es lo que queremos, ¿verdad? Que precisamente ese antígeno sea reconocido como extraño, que el sistema inmune pueda levantar una respuesta sobre ese antígeno. Y están los que son específicos del tumor y los tumor asociados. Esos específicos, esos antígenos de los tumores, ¿verdad? Pueden ser generados por diferentes mecanismos, ¿verdad? Por ejemplo, están los antígenos nuevos, hay mutaciones que están relacionados, que ocurren, ¿verdad? Que pueden o no estar relacionados con la génesis del tumor, y esa mutación hace que se empiece a expresar una proteína que no se expresaba, ¿verdad? Pueden ser proteínas que son proteínas normales, pero por algún cambio en lo que es la regulación de la expresión genética, como puede ser la desmetilación de un gen, se comienzan a expresar esas proteínas, ¿verdad? Son proteínas que son proteínas propias, que no tienen ningún tipo de mutación, pero que normalmente no se estaban expresando y se empiezan a expresar. Puede ser que sea un gen que sí se expresa, una proteína que sí se expresa, pero que por algún motivo se amplifica su expresión y se expresan en exceso. Pueden ser antígenos que se están expresando producto de que llegó un virus oncogénico, ¿verdad? Y hace que se exprese, en este caso, una proteína que no se estaba expresando. O pueden ser proteínas que son normales y que están expresadas por el tejido de origen tumoral, ¿verdad? Son proteínas como por ejemplo puede ser el CD20, que es un marcador de linfocitos B y que se utiliza por ejemplo en los linfomas porque hay una expresión de él sobre esta célula que nos hace saber que algo está pasando. ¿Hasta bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctor. Esos antígenos específicos del tumor fueron detectados mediante estos experimentos en ratoncitos, donde se cogió un ratoncito, se le puso una sustancia en la piel, que es el metilcolantreno A, que es un carcinógeno. Ese mismo ratoncito se cogió y se le quitó el tumor, y cuando se le trató de trasplantar, no hubo crecimiento del tumor. Esto, pues, nos demuestra una vez más lo que es la especificidad de la memoria inmunológica. Sin embargo, otra cepa de ratoncitos que no había tenido este contacto y no tenía estas células de memoria, cuando se le trasplanta el tumor crece. Pero si a una cepa de estos mismos ratoncitos, yo, además de transferirle el tumor, antes de transferirle el tumor, le transfiero células T de este ratoncito, ¿verdad? Estamos claros que son ratoncitos que tienen que haber nacido en un mismo parto, en una misma camada, tienen que ser idénticos, ¿verdad? Para que no se dé rechazo. Pues entonces miren que estas células T que yo transfiero producen la erradicación del tumor. Y entonces son esos antígenos que son propios de cada tumor y que van a permitir que se levante una respuesta contra ellos para tratar de que el tumor no crezca o de erradicarlo, teniendo entonces una vez más la idea o la certeza de la especificidad y la memoria de nuestro sistema inmune. Y en este caso entonces tendríamos que hablar de la inmunovigilancia. ¿Qué cosa será la inmunovigilancia? Ustedes ven esa palabra y a qué les viene a la mente. ¿Cómo se comporta el sistema inmune? O sea, Ajá. ¿Y qué se supone que está haciendo el sistema inmune? Vigilando la transformación de las células. Vigilando, ¿verdad? Vigilando la transformación de las células, ¿verdad? Un poquito como las mamás, ¿verdad? Que siempre estamos vigilando a los hijos. Entonces, una célula normal que por cualquier mecanismo, ya sea exposición a un carcinógeno, radiaciones, inflamación crónica, o porque heredó un HLA que la predispone, o porque fue infectada por un virus oncogénico, y desarrolla una transformación tumoral, ¿verdad? Esa transformación, esa célula transformada, miren que tenemos toda una batería de
efectores, tanto células NK como linfocitos T gamma delta, macrófagos, TNK, CD4, CD8, producción de toda una serie de moléculas cuya resultado final tiene que ser la eliminación del tumor y por lo tanto la protección. Pasa que a veces, a pesar de todo esto, ¿verdad? Como en una buena batalla, no hay un vencedor, pero tampoco hay un vencido, ¿verdad? El sistema está luchando, el tumor está luchando, no gana ninguno de los dos, por decirlo de alguna manera, y entonces se da un equilibrio. El tumor está ahí, está chiquito, está de alguna manera, pues, detenido, ¿verdad? No sigue creciendo y en este caso, pues, sencillamente muchas veces no se expresa clínicamente. Pero, desafortunadamente, eso no siempre sucede. Hay pacientes que desarrollan mecanismos en sus tumores para escapar a la respuesta inmunológica y en ese mecanismo de escape, pues entonces tenemos enfermedad tumoral. Se sabe que los pacientes, por ejemplo, cuando tienen inmunodeficiencia, tienen una mayor predisposición a que aparezcan los tumores. Eso demuestra el papel del sistema inmunológico en esta respuesta. Se sabe que los pacientes cuando tienen un infiltrado de linfocitos y de polimorfos nucleares, macrófagos en sus tumores, tienen un mejor pronóstico. Se sabe que muchos pacientes mueren y cuando se les hace una autopsia, se detectan tumores que nunca se habían manifestado clínicamente. Y además de eso, ustedes saben que cuando un paciente tiene un tumor, muchas veces los nódulos linfoides que drenan ese tumor se inflaman y esto también nos habla de el papel del sistema inmune en este mecanismo de control o de vigilancia sobre los tumores. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora, ¿qué elementos demuestran la inmunovigilancia? Bueno, el experimento de los ratoncitos es una muestra. Yo tengo que cuando ya me puse en contacto con ese antígeno, soy capaz de responder a él y que cuando yo transfiero células del sistema inmunológico, también soy capaz de erradicar el tumor. Ahora, ¿con qué mecanismos contamos para eliminar los tumores? ¿Quién se está viendo? Las células inmunes. ¿Qué están viendo? La Rosa de Guadalupe. ¿Cómo se llama? Natural killer. Las natural killer, por ejemplo. ¿Qué más? Los TCD8. Los TCD8, si estoy Los hablando de monocitos macrófagos, los monocitos macrófagos. ¿Qué más? los linfocitos TCD4, los linfocitos Los B. TCD4, los B. Estoy tratando de silenciarlos, pero bueno, ustedes sabrán. El que se vaya a ver la Rosa de Guadalupe, que se lo vea pacitico. Entonces, tenemos respuesta inespecífica o innata y respuesta específica o adquirida. Ya ustedes lo dijeron, en respuesta inespecífica tenemos pues todas las barreras mecánicas, todas las sustancias químicas que produce el sistema. Vamos a ver después ejemplos de estas sustancias que son importantes en la respuesta, en este caso, contra los tumores específicamente, y algo de lo que me imagino que cada día se habla más, lo deben haber visto bastante en semiología, ¿verdad? Lo que es la flora bacteriana normal. Ya sabemos que una flora bacteriana adecuada puede ser vital para que se desarrolle o no muchas enfermedades y entre otras enfermedad tumoral. En el caso de esa respuesta innata, hay dos moléculas que están bien estudiadas, que son las alfa-1-defensinas y las catelicidinas. Las alfa-1-defensinas, que no son otras que las defensinas, se ha visto que causan apoptosis de tumores hematológicos y sólidos, y las catelicidinas LL37 se ha visto que pueden o causan alteraciones eléctricas en la membrana en las células del cáncer de ovario y por este mecanismo van a producir la destrucción de la célula tumoral.
Y ya refiriéndonos a lo que son las células como tal de la respuesta innata, acá les traigo algo que realmente no les había presentado antes para que no fuera tanta información en la primera clase, ¿verdad? Que es cómo estas células de la respuesta innata, ¿verdad? En la actualidad, muchos libros nos las clasifican en dos grandes grupos, que son las células innatas linfoides y las células mieloides. Las células innatas linfoides, hay tres tipos, y dentro de estas encontramos las NK, y las células mieloides, aquí tenemos el monocito macrófago, la célula dendrítica y los granulocitos. Como les decía, en estas células innatas linfoides hay tres tipos, pero realmente los tipos 2 y 3 no me interesan, me interesa esto, la tipo 1, ¿verdad? Que produce interferón gamma y que va a tener que ver con la vigilancia inmunológica en el cáncer. Obviamente aquí estarían las células NK. Células NK que, como sabemos, van a producir la destrucción de la célula tumoral, ya sea por interacción fas-fas ligando, ya sea por la producción de granzimas o la producción de ferforinas, que ellos vienen y destruyen esa célula tumoral. Y esta célula NK tiene algo súper interesante, y es que, si ustedes miran acá, esta célula NK tiene unos receptores que son los NKG2A. Recuerden que son receptores que no son específicos para el antígeno, ¿verdad? Pero son receptores, estos receptores inhibidores son capaces de reconocer la expresión de MHC clase 1 sobre una célula. Y cuando hay una expresión normal de MHC clase 1, eso hace que la célula NK que se inhiba y no responda contra las células propias. Uno de los mecanismos que ustedes revisaron en sus artículos que producen las células NK, las células tumorales, perdón, es que ellos disminuyen la expresión de MHC clase 1 para evadir la respuesta inmunológica. Entonces, en este caso, esta disminución de la expresión de MHC clase 1 traería como consecuencia que no se inhiba, en este caso, el receptor inhibidor de la NK, y sin embargo, la expresión de otras moléculas, como puede ser la nectina 2, hace que se activen los receptores activadores de la NK, y por lo tanto, esta célula NK activada va a destruir la célula tumoral. De hecho, se ha visto que los pacientes que tienen un conteo normal de células NK con una disminución de los linfocitos T tienen mejor pronóstico en cuanto a su enfermedad tumoral que aquellos que tienen conteos de linfocitos T normales y NK disminuidas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya va. Lo que pasa es que este computador está loco porque yo lo apague, está caliente. Entonces no quiere ir tan rápido como yo quisiera. Las células dendríticas, por sus partes, recordemos que tienen un papel fundamental porque ellas son las presentadoras de antígeno. Ellas van a tener la característica de que expresan MHC clase 1, expresan MHC clase 2 y expresan CD86, y de esta manera pues pueden no solamente presentarle el antígeno al linfocito T, sino además, en este caso, darle la segunda señal que tanto necesita para poderse activar. Y tengo además, como me dijeron en el grupo anterior, el monocito macrófago, que ya sabemos que no se pierde una fiesta, que participa absolutamente en todas las respuestas, que es un poquito como el yin y el yang. Hay un monocito macrófago, que es el tipo 1, que es el que me sirve, ¿verdad? Para, en este caso, destruir el tumor, ¿verdad? Que son esos linfocitos que, por un lado, van a activar células de perfil Gper1 y a las NK, producen TNF-alfa, producen interleuquina 1, 23, interferón gamma, óxido nítrico, expresan moléculas de adición que les permiten migrar hasta el tumor, y MHC clase 2 para poderle presentar al TCD4. Van a hacer fagocitosis de las células tumorales, siempre y cuando se los permite el tamaño. Van a provocar muerte por apoptosis de la célula tumoral. Van a producir daño en ese tejido tumoral por la liberación de especies reactivas del oxígeno, e incluso pueden producir maduración de las células presentadoras, ¿verdad? Por la producción de interleuquina 12. Y vamos a ver después que desafortunadamente muchas veces, y esto es una de las causas que permite que la célula tumoral crezca,
En vez de desarrollarse o activarse estos macrófagos tipo 1, se activan estos macrófagos tipo 2. Digamos que la hipoxia tiene como consecuencia de esto la respuesta inflamatoria crónica, que producen factores de crecimiento del endotelio vascular y por lo tanto promueven la angiogénesis, que producen TGF-beta y por lo tanto producen la transición del epitelio del mesénquima y además obviamente la inhibición de las células del sistema inmune, que expresan PD1 y ligando de muerte 1 y con esto activan los T reguladores o las T helper 2 que producen remodelamiento del tejido y pueden llevar a metástasis e incluso que pueden producir factores que permiten el crecimiento del tumor, como por ejemplo el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, etc. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctora. Doctora. Y a propósito, ¿verdad? Vamos a hablar del factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral lo estuvimos revisando, ¿verdad? Cuando revisamos en este caso las citocinas, sabemos que es un marcador, ¿verdad? O una molécula que se produce por el monocito macrófago en respuesta, ¿verdad?, a los estímulos, y ese factor de necrosis tumoral va a tener la característica de que va a activar a toda una serie de células de la respuesta inmune, como pueden ser las células B, como pueden ser las células T, como puede ser el propio monocito. En las células del hígado produce proteínas de fase aguda, en el adipocito, inhibición de la lipoproteína lipasa, activación del fibroblasto, proteólisis del miocito y a nivel del sistema nervioso central, fiebre y sueño, eso unido muchas veces a los tratamientos que se utilizan para los pacientes con cáncer, explica, ¿verdad?, que pueda aparecer, en este caso, la soñolencia, el decaimiento, además la caquexia por la proteólisis y que pueda aparecer un síndrome febril crónico. Un síndrome febril crónico que es causa, cuando van a hacer diagnóstico diferencial de síndrome febril prolongado, una de las cosas que tienen que pensar es precisamente en este caso, la enfermedad tumoral. ¿Qué hace este factor de necrosis tumoral y cómo este factor de necrosis tumoral destruye el tumor? Primero que todo, el TNF produce ruptura de las uniones de tipo gap o uniones comunicantes, uniones de tipo hiato entre las células. Esta ruptura de estas uniones comunicantes hace que entonces las células no se puedan comunicar entre ellas, no puedan pasar sustancias, no puedan pasar nutrientes. Produce necrosis de los vasos sanguíneos que irrigan el tumor. Obviamente, si se produce necrosis de los vasos sanguíneos, no llega sangre al tumor y no sigue creciendo. Es por este motivo que no se puede usar en infusión, ¿verdad?, para yo colocar una endovenosa de factor de necrosis tumoral. Y además, se sabe que produce un aumento de la producción de radicales libres. Estos radicales libres, que muchas veces son producidos por el granulocito, por el monocito, por el macrófago, etcétera, van a llegar a la célula tumoral que, entre otras cosas, gracias a este TNF, tiene una disminución de la actividad de la superóxido dismutasa y por lo tanto van a ser tóxicos para ella. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Ahora, sabemos que como estas son enfermedades que no son de un día ni de dos, producto de este proceso se termina generando una respuesta inflamatoria crónica. ¿Qué revisaron ustedes en los artículos? ¿Qué pasa en esa respuesta inflamatoria crónica? Que hay un escape de los antígenos. Puede haber un escape de los antígenos. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay unas alteraciones en el T-helper, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Hay unas alteraciones y liberaciones de factores helper. También, ¿qué más? Daños en el material genético.
La respuesta inflamatoria crónica podría ser, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más Pues pasa la para inflamación. esta respuesta inflamatoria crónica? La inflamación no promueve el crecimiento también del tumor. Promueve el crecimiento del tumor. ¿Por qué? ¿Qué pasa con todo eso? Si no estoy Hay mal, metástasis. exacto. Pueden haber Y- metástasis. ¿Por qué? ¿Por qué puede haber metástasis? Porque se disemina Por el otros aumento de la órganos. angiogénesis. Por el aumento de la angiogénesis, que además hace crecer el tumor, ¿verdad? Sí, profesor. Bueno. Vamos a ver que esa respuesta inflamatoria crónica, ¿verdad? Va a activar unas células que son las células supresoras del mieloide. Células supresoras del mieloide, que pueden ser del tipo de los polimorfos nucleares o del tipo de monocitos macrófagos, que promueven el crecimiento tumoral porque hay angiogénesis, promueven las metástasis, promueven la invasión del tumor, ¿verdad? Van a llegar más macrófagos, pero son estos macrófagos que tienen el fenotipo tipo 2, que no me sirven, ¿verdad?, para eliminar el tumor. Va a haber un aumento de las células T regulatorias, va a haber una disminución de la citotoxicidad mediada por NK, va a haber una disminución de la activación de las células T, de la citotoxicidad, de la entrada de los linfocitos T naïf a los nódulos linfoides y por lo tanto va a haber un mayor crecimiento de la célula cancerígena, ¿verdad? Si bien estas células en algunos casos pueden ser beneficiosas, como por ejemplo en las mujeres en embarazo para evitar el rechazo de este cuerpo extraño que es el niño, pues en tumores van a traer como consecuencia que el tumor aumente de volumen, ¿verdad? Crezca y en este caso, pues pueda ser causa de crecimiento del tumor, ¿verdad? En respuesta específica, ya me dijeron que participan obviamente los linfocitos B, los linfocitos T, todas las células, en este caso, de la respuesta inmunológica, ¿verdad? Y vamos a ver cómo creen ustedes que los linfocitos B producen la eliminación de las células tumorales. Con la producción de anticuerpos. Anticuerpos. ¿Y qué hacen los anticuerpos? Opsonizarlo. Opsonizarlos, por ejemplo, ¿qué más? Activan el sistema de complemento. Activan el complemento, ¿qué más? Les está afectando, digamos, una sola. Los macrófagos fagocitarios. Sí, podría ser. ¿Y quién más importante que el macrófago? Los linfocitos. Las NK, ¿verdad? ADCC, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Entonces, esta imagen me encanta, ¿verdad? Porque me resume toda la función del linfocito B. Este linfocito B se transforma en célula plasmática productora de anticuerpos, en este caso anticuerpos de tipo IgG. Este linfocito B puede producir citocinas, como pueden ser los interferones, como puede ser la interleuquina 12, ¿verdad? Que activa el linfocito T, que activa el macrófago tipo 1, ¿verdad? Pero además activa complemento y produce la lisis, eso se llama CDC, ¿verdad? Lisis mediada por el complemento. Ese linfocito B puede incluso producir moléculas que pueden ser dañinas para el tumor, como son las granzimas. Ese linfocito B permite que una vez que está unido al anticuerpo, llegue la célula NK y haga ADCC, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, o que llegue el macrófago y si se le permite el tamaño, que sea fagocitada la célula tumoral o que sencillamente este macrófago libere el contenido de sus enzimas para destruir la célula tumoral, muy parecido a lo que hace la NK. ¿Listo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora, esos linfocitos B, por ejemplo, en el cáncer de mama han sido muy estudiados y
se sabe que hay dos tipos de linfocitos B. Hay unos linfocitos que son CD20 positivos y otros que son CD19 positivos. ¿Y qué se ha visto en cáncer de mama? Que cuando hay un aumento de los linfocitos CD20 positivos, esto trae como consecuencia una mayor supervivencia libre de enfermedad de todos los tipos de tumores, incluido el cáncer de mama. Pero cuando lo que aumenta son los linfocitos CD19 positivos, esto trae como consecuencia peor pronóstico, sobre todo en aquellos tumores que son negativos para receptores de estrógenos y progesterona, mayor probabilidad de metástasis a nódulos linfoides y por lo tanto tumores grado 3. Ahora, ¿cómo los linfocitos T producen la eliminación de las células tumorales? Si es un linfocito CD4, recordemos que ellos producen citocinas. De todos estos, ¿cuáles creen ustedes que serán los mejores para eliminar los tumores? 17. Esa tiene Interleucina 2. Interleucina 2, que la produce ¿quién? ¿Los de qué perfil? TH1, ¿no? TH1, obviamente los T helper 2 prácticamente no sirven para nada y los TGP17 están ahí medio calumniados por un lado o medio exaltados por otro. Los TCD8 por su parte, recuerden que tienen la habilidad de producir la lisis de la célula tumoral. Una vez que ese linfocito T le fue presentado el antígeno a nivel de nódulo linfoide, ya está activado y llega al sitio donde está el tumor dispuesto a destruir esa célula tumoral. ¿De qué manera? Muy parecido a como lo hace la NK. La única diferencia es que tiene su receptor específico para el antígeno, digamos que con el problema de que como esta célula tumoral muchas veces disminuye la expresión de MHC clase 1, a veces este citotóxico no puede reconocer el tumor, produce perforina, produce enzimas y interacción fas-fas ligando y producción de muerte por apoptosis. Resumiendo, tenemos una serie de mecanismos que van a, esto que está acá es inhibir o disminuir el crecimiento del tumor, como son las NK, las T helper 1, los T citotóxicos, los macrófagos de tipo 1, producción de toda una serie de citocinas, ¿verdad? En este caso de el perfil T helper 1, como la interleuquina 2, la interleuquina 12, tenemos la célula dendrítica con su papel en la presentación antigénica, como pueden ver acá la interleuquina 17 y 22, sí, no, obviamente la invasión de leucocitos y la inducción de linfocitos de células infiltrantes del tumor positiva para eliminar el tumor. Y tenemos otros como los macrófagos de tipo 2 y las células supresoras derivadas del mieloide que se sabe van a contribuir al crecimiento de la célula tumoral. Citocinas como las citocinas del perfil T helper 2 que también contribuyen al crecimiento de la célula tumoral. Linfocitos T reguladores que contribuyen al crecimiento de la célula tumoral y otras como los eosinófilos que en algunos tumores se han visto que aumentan, en este caso, la incidencia del tumor y en otros la disminuyen. Ahora, hay estudios que per se ya han demostrado que los linfocitos T de los pacientes con tumores tienen un funcionamiento que no es normal y que muy probablemente este funcionamiento anormal termine siendo pues la causa de que se pierda esta inmunovigilancia del sistema inmunológico, ¿verdad? Estos son descubrimientos en ratoncitos, pero miren que también se han visto muchos defectos, sobre todo asociados a lo que es complejo CD3 y TCR en pacientes con cáncer renal, con cáncer colorectal, con carcinoma hepático, con cáncer de cuello, de cabeza, de células escamosas de cabeza y cuello, etc. Y que además el tumor es capaz de evadir la respuesta inmune. ¿Qué mecanismos ustedes estuvieron revisando en sus artículos que le permitían al tumor evadir la respuesta inmunológica? Profesor, está el que usted dijo que afectaba el MHC, hay otro que es la disminución de los antígenos. Disminución de la expresión de MHC, perfecto. Ajá. También que suprime sus antígenos. ¿Suprime qué? Pues los antígenos que libera el tumor para, bueno, ese es otro método básico.
Puede ser. Ahora, ¿Qué más? también ellos varían sus antígenos de superficie y hay algo que leí que es el enmascaramiento, Pero que que ellos prácticamente se escucha comportan mal. como... Espérate. De nuevo. Es que se oye súper mal. Dime. Ahora sí me escucho. Más o menos que tuvieras cucarachas metidas ahí. Bueno, y ahora, Sí, ahora sí. bueno, yo leí principalmente que podían haber variaciones en los antígenos de superficie y también que ellos pasan por un proceso de enmascaramiento en el que se comportan prácticamente como tejidos propios. Así mismo es. ¿Qué más? Pero menos Y mal una la perra se la pasa sistema durmiendo. Ajá. inmunosupresión, doctora. ¿Mediada por qué? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede mediar esa inmunosupresión? Ujú. ¿Qué puede mediar esa inmunosupresión? ¿Cómo, profe? Repita la pregunta, disculpe que no la entendí. Dijeron que podía haber inmunosupresión y yo pregunto, ¿inmunosupresión mediada por qué? ¿Cómo se logra esa inmunosupresión? ¿Mm? Doctora, ¿no sería inhibiendo las células T? ¿Cómo? ¿Cómo las pueden inhibir? ¿Cómo las pueden inhibir? Haciendo que no se unan los receptores que tienen las células tumorales. Podría ser, ¿qué más? Por la CTL4 y PDL1. Ajá, Las puede inhibir cuando no hay interacción entre la célula tumoral con la célula presentadora de antígeno. por ejemplo. Bien. Entonces, vamos a ver que hay varios mecanismos, ¿verdad? Como, por ejemplo, sencillamente la célula tumoral tiene pérdida de los antígenos tumorales. Si no expresa antígenos tumorales, ¿verdad? No puede ser reconocida por el linfocito T. O puede tener mutaciones en los genes del MHC o en los genes necesarios para el procesamiento antigénico. Si no se procesa el antígeno, miren que aquí está el MHC pero sin antígeno. Y aquí ni siquiera tiene MHC, ¿verdad? Por lo tanto, falla el reconocimiento del tumor por el linfocito T. Puede ser que se produzcan proteínas inmunodepresoras o que hayan proteínas inhibidoras. Vamos a ver esto después, ¿verdad? Que en este caso pueda, inhibir al linfocito T o un microambiente tumoral inmunosupresor, ¿verdad? En este caso, que por la producción de sustancias, como pueden ser citocinas inmunoreguladoras o supresoras, pueda inhibir la activación y diferenciación del linfocito T. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. Acá más de lo mismo, ¿verdad? Voy a tener, ¿verdad? Que puede haber un escape inmune por carencia de la expresión de MHC, por pérdida o mutación de los antígenos o por un procesamiento, en este caso defectuoso del antígeno. Se puede desencadenar toda una red inhibitoria con linfocitos T reguladores, con el aumento de la expresión de ligandos que lo que hacen es inhibir al linfocito T, la producción de citocinas antiinflamatorias como el TGF-beta, la interleuquina 10, ¿verdad? Que haya una finalización prematura, ¿verdad?, de la respuesta inmune, porque sencillamente las células mueran por apoptosis, que haya un defecto en la activación de ese linfocito T, o un defecto en lo que es en la activación, en el priming, por carencia de la inmunogenicidad, porque la célula T, por ejemplo, la célula tumoral, carezca de los antígenos, o porque no se dé la coestimulación, o porque haya una maduración, ¿verdad?,
en este caso, inadecuada de la célula dendrítica. En el caso de las células T, que haya tolerancia inmunológica o que haya una ignorancia inmune o que haya un repertorio de células T limitado, o incluso teniendo las células T que estas no puedan migrar adecuadamente, no puedan, hay un homing que se le llama defectuoso hacia el sitio donde está el tumor y por lo tanto no lo puedan eliminar. ¿Listo? Listo, doctora. Sí, doctora. Bueno. Y cuando hablamos entonces de inmunodiagnóstico, ¿verdad? Vamos a ver que hay una serie de antígenos que se asocian al tumor, como la alfa-fetoproteína o el antígeno carcinoembrionario, y hay otros antígenos que son específicos de tejido, como puede ser el antígeno prostático específico, que van a ser muy útiles para hacer diagnóstico, pronóstico y seguimiento de los pacientes, porque yo siempre le he dicho, y si no, pregúntenselo a algún tío, a algún abuelo o al papá, si alguna vez le han tenido que hacer un tacto rectal, no es lo mismo tomar una muestra de sangre donde se ve si el antígeno prostático está normal, está aumentado en nivel de hiperplasia o aumentado en nivel ya de tumor, que tener que hacerse un tacto rectal, ¿verdad? Entonces, por este mecanismo, ¿verdad? Es que vamos a poder de una manera, digamos, fácil, ¿verdad? Poder saber si eso que tiene mi paciente, eso que yo estoy encontrando, ya sea la palpación, ya sea en la radiografía, ya sea en la ecografía o donde quiera que sea, puede estar relacionado con enfermedad tumoral, ¿verdad? Sí, doctora. Y, por ejemplo, sabemos que el antígeno carcinoembrionario es un antígeno que se expresa, en este caso, en el cáncer de colon, en el cáncer de mama y en el cáncer de pulmón. La alfa-fetoproteína es un antígeno que se expresa sobre todo en cáncer de hígado y obviamente el antígeno prostático específico en cáncer de próstata, ¿verdad? Hay otros como el CA125 que se expresa en cáncer de ovario, el CA15.6 y el CA2729 en cáncer de mama, ¿verdad? Y afortunadamente contamos con una lista grande, ¿verdad? De marcadores que se pueden utilizar, ¿verdad? Para hacer inmunodiagnóstico en mis pacientes con cáncer. ¿Listo? Listo, doctora. Sí, doctora. Sí, doctor. Y pues digamos que una de las cosas más lindas en cuanto a diagnóstico de tumores, usando los conocimientos inmunológicos, que es la inmunofluorescencia indirecta, ¿verdad? La inmunofluorescencia indirecta ha, de alguna manera, marcado la diferencia, ¿verdad?, entre la histología que se hacía anteriormente para los tumores y la histología que se hace en la actualidad para los tumores. Yo tengo la oportunidad, es decir, anteriormente yo lo único que le podía hacer al paciente cuando le tomaba una muestra de tejido era hacerle una coloración de hematoxilina y eosina, y con eso, ¿qué se iba a saber? Se iba a saber que ese tejido iba a tener ¿cómo decirlo? Un comportamiento histológico que en este caso estaba por fuera de las condiciones o de las características normales que debía tener este tejido, ¿verdad? Pero ya, nada más. En estos momentos, gracias a estas técnicas de inmunofluorescencia, en este caso indirecta, se ve que cuando yo tengo mi tejido, yo puedo detectar antígenos específicos que se expresan sobre este tejido usando anticuerpos que reconocen esos antígenos, colocando además anticuerpos que reconocen la porción FC de la inmunoglobulina G por lo general,
que están unidas a un marcador fluorescente y que me permiten identificar incluso en pequeñas cantidades, ¿verdad? Esta presencia de estos antígenos. Y obviamente en todos los tumores esto es súper útil digamos que en cáncer de mama es donde más se ha estudiado, ¿verdad? Pero en todos es súper útil. Si alguien ha tenido de pronto la triste experiencia de tener un familiar con cáncer, sabe que cuando el paciente se le hace la biopsia o se le hace la cirugía, les entregan siempre un primer reporte de patología, pero tienes que esperar la inmunofluorescencia, ¿verdad? Porque esa es la que define todo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesora. Sí, doctora. Doctora. Y miren que, como yo les decía, en cáncer de mama, esto ha sido súper útil, ¿verdad? Porque en este caso va a permitir detectar, ¿verdad? La presencia de, por ejemplo, receptores de estrógeno o receptores de progesterona en estas células, ¿verdad? Lo cual marca diferencia en cuanto al tratamiento. Expresión de marcadores como el ER2, ¿verdad? Que se puede determinar por diferentes métodos, ¿verdad? Que también, pues, dependiendo de la expresión o no de estos marcadores, yo puedo usar ciertos monoclonales para el tratamiento de estos pacientes. Este marcador, que es el KI67, que me da una idea del índice de mitosis, ¿verdad? ¿Qué tan rápido está creciendo, en este caso, esta célula tumoral? P53, ¿verdad? Que en este caso es un marcador también de malignidad, o las ecaderinas, que son marcadores en este caso de la posibilidad de que estas células tumorales vayan a hacer metástasis, ¿verdad? Listo. Listo, doctora. Listo, doctora. Sí, doctora. Bueno. Vamos entonces a ver cómo se tratan los tumores, ¿verdad? Y vamos a hablar de la terapia convencional y de la inmunoterapia. ¿Cuál es la terapia convencional? La quimio. La quimio más Y radioterapia. La radioterapia. ¿Qué harían o cómo actuarían esa quimio y esa radio? La radioterapia altera el ADN. Y acuérdense que si se altera el ADN no se puede, en este caso, ¿cómo les digo? No se puede replicar, y como no se puede replicar, ¿verdad? Pues entonces no puede, en este caso, dividirse la célula. ¿Y la quimio? Inhibe la producción de células tumorales y sanas. Inhibe la división tanto de las células tumorales como de las células sanas. Por eso es que los pacientes que están sometidos a quimioterapia tienen mayor riesgo de leucopenia, anemia y trombocitopenia, que a veces incluso son lo que terminan produciéndole la muerte al paciente, ¿verdad? Sí, doctora. Y produce más efectos secundarios, como el paciente se siente cansado y en fin. Se siente cansado, tiene náuseas, tiene cefalea, no tiene apetito, ¿verdad? Pero ojo, miren qué sorpresa. Además de esos efectos, la quimioterapia aumenta la liberación de moléculas de peligro en las células tumorales, lo que hace que puedan ser más fácilmente reconocidas por las células de la respuesta innata, como es el caso, por ejemplo, de la calcirreticulina, de las proteínas con alta movilidad electroforética o del ATP. La quimioterapia sensibiliza a las células tumorales para su lisis por las células T mediante el aumento de la expresión de receptores de muerte, ¿verdad? Como el DR5 o el NKG2D, que recuerden que para el reconocimiento por la célula NK. Y obviamente de matar y de morir mueren hasta las T reguladoras y las supresoras derivadas del mieloide, ¿verdad? Y algo parecido pasa con la radio. La radio, además de producir alteraciones en el ADN que impiden su duplicación y por lo tanto la división celular, aumenta también la liberación de moléculas, en este caso de peligro, aumenta la expresión de receptores de muerte y sensibiliza a las células tumorales para que aumenten la expresión de FAS
y de este receptor que es reconocido por la NK para su eliminación. Y obviamente tenemos la inmunoterapia. ¿Qué leyeron ustedes de inmunoterapia? ¿Cuáles son los mecanismos de inmunoterapia con los que contamos? Están las vacunas, la transferencia Los profilácticos y los de las terapéuticos. células T. Por ejemplo, profilácticos y terapéuticos, están las vacunas. ¿Vacunas de qué? Hay vacunas de prevención y hay unas vacunas para usar en tratamiento. Exactamente. Esas vacunas que se usan para tratamiento, ¿de qué contan o qué tienen o qué? Antígenos Son y contra las coadyuvantes. enfermedades infecciosas. Por ejemplo, antígenos y qué? Antígenos y qué? Y coadyuvantes. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más? Está también la terapia de células T. La terapia de células T, ¿en qué consiste? Al paciente se le pide o se le saca células T, eso se van al laboratorio, las modifican y luego otra vez restauran las células T para que traten de destruirlas el tumor. Es lo que entendí. Sí, ajá. ¿Qué más? Como lo de los ratoncitos, ¿no? ¿Qué se hace con monoclonables, los las ratoncitos? terapias de células dendríticas. Perdón, ¿cómo? ¿Qué más? Que también existen otras terapias, doctora, como Ajá. los anticuerpos monoclonales, Los anticuerpos la monoclonales. terapia de células dendríticas. Ujú. Bueno, entonces alguien que ya me conoce desde hace rato y que se ha visto de pronto algunas conferencias que yo he dado sobre este tema, sabe que pues hay toda una serie de terapias que se logran in vitro y otras que, es decir, se logran in vitro y se colocan al paciente, ¿verdad? Y otras que se producen in vivo para producir modificaciones y mejorar la respuesta inmunológica y que además esa inmunoterapia yo la puedo subclasificar en profiláctica y terapéutica. Profiláctica cuando uso vacunas para el tratamiento de enfermedades infecciosas conocidas que producen enfermedad tumoral o que producen cáncer, como por ejemplo, Papiloma, el papiloma, ¿qué más? hepatitis B, La hepatitis B. Entonces, vacunas como la del papiloma, vacunas como la de la hepatitis B, y ya inmunoterapia terapéutica, ¿verdad? Ya el paciente está enfermo, ya tiene cáncer, ya yo no voy a prevenir, ya yo voy a tratar, ¿verdad? Que tiene como objetivo activar la respuesta antitumoral, lograr efectos inmunomoduladores, aumentar la presentación antigénica, lograr la diferenciación de las células T, sensibilización del tumor para su destrucción por el sistema inmunológico y amortiguar o disminuir esa inmunosupresión inducida por el tumor. Para esto, pues tengo, por ejemplo, la terapia con células dendríticas. Recordemos que las células dendríticas son las células presentadoras de antígeno por excelencia. Ellas, si yo las cojo, las pongo in vitro y le pongo el péptido tumoral o la proteína tumoral o el RNA que codifica para la proteína tumoral, pues mucho más fácil voy a poder procesar y presentar ese antígeno y en este caso, pues voy a insertar o voy a introducir una célula dendrítica que está lista para usarse, ya viene presentando el antígeno, ya viene expresando las moléculas coestimulatorias y lo único que tiene que hacer es encontrarse o con ese linfocito T citotóxico para activarlo y que éste vaya directamente y destruya la célula tumoral o con ese linfocito TCD4 para que o produzca citocinas que activen a los T citotóxicos o produzca también citocinas y marcadores que activen la presentación antigénica más dendríticas presentando o incluso que por interacción FAFAS ligando pueda producir la muerte por apoptosis del tumor. Listo, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. sí, Sí, doctora. profe.
Terapia adoptiva celular, esa yo creo que fue la que más les gustó porque en el otro grupo también me hablaron, digamos, bastante de eso. Vamos a ver que hay diferentes formas. Tengo lo que son los linfocitos infiltrantes del tumor, ¿verdad? Esta terapia de linfocitos infiltrantes del tumor es asombrosa porque yo lo que hago es que extraigo esos linfocitos que están rodeando la célula tumoral de mi paciente, lo coloco in vitro con interleuquina 2 para activarlos y una vez que los activo se los pongo nuevamente al paciente. El pronóstico y la evolución es sensacional, fenomenal. Tengo un problema. Es una terapia, en este caso, dirigida específicamente para este tumor, para este paciente. Por lo tanto, no la puedo generalizar. Tengo los linfocitos T con receptores quiméricos, ¿verdad? ¿Qué cosa es un linfocito T con un receptor quimérico? Es un linfocito T que en vez de expresar un TCR, lo que expresa es un anticuerpo unido al CD3. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces ya yo no necesito presentación antigénica, sino que este linfocito T viene y reconoce directamente al antígeno y lo destruye. Y lo primero que se usó, y que de todas maneras, bueno, en ocasiones también se ha seguido usando, que es que tomo linfocitos, células de sangre periférica, les presento el antígeno, activo mi linfocito T, y en este caso, una vez que ellos han sido activados, los vuelvo a colocar para, en este caso, que se pueda eliminar el tumor. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. Obvio, terapia con anticuerpos. Los anticuerpos monoclonales son quizás las moléculas que más se han usado en el tratamiento de los pacientes con cáncer. Recuerden que se obtienen, se llaman mono porque son de un solo clon, que se obtienen producto de la inmunización de un ratoncito y gracias a la ingeniería genética ya estos anticuerpos van a estar modificados para ser 100% o en un porcentaje muy alto iguales a los humanos. Hay muchos. El primero, rituximab, ¿verdad? Y como fue el primero, pues todavía pues se sigue usando, sobre todo para lo que son linfomas, porque es su target, su molécula blanca es el CD20. Miren que pueden reconocer diferentes marcadores sobre la superficie de las células, ya sea marcadores, por ejemplo, como el CD52 que se ha visto en algunos linfomas, marcadores como el receptor de factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento del endotelio vascular, el CTLA4, vamos a ver que el PD1, el ligando de PD1, y pueden estar solitos o pueden incluso estar unidos, ¿verdad? Con inmunotoxinas, radiomarcados, etc. Ahora, esos anticuerpos monoclonales, ¿a qué se unen? ¿Qué marcadores reconocen? Pues depende, ¿verdad? Hay anticuerpos monoclonales que reconocen el antígeno tumoral expresado para pegarse, de alguna manera actuar como si fuera una opsonina, marcarlo y que llegue la NK o que llegue el macrófago y lo destruya. Hay anticuerpos monoclonales que reconocen el antígeno, pero también tienen para reconocer la molécula CD3, son biespecíficos que se llaman, y en este caso eso hace que puedan acercar los linfocitos T al sitio donde está la célula tumoral. Hay algunos que están conjugados con ricina, otros que están conjugados con isótopos, otros que están conjugados con enzimas, ¿verdad? Y de esta manera acercan a la célula tumoral ese medicamento que yo quiero que actúe sobre ella. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, Sí, Vamos doctora. a ver entonces los que activan las células del sistema inmune y pueden ser mono o biespecíficos. Y ahí tengo, por ejemplo, uno que es el alemtuzumab, Campat, que se usa en los linfomas. Es un marcador que reconoce el CD52, que es un marcador que se expresa en linfocitos T y B. Y por un lado, obviamente después que se une el anticuerpo, puede activar complemento por la vía clásica y producir la lisis del tumor. Puede, en este caso, hacer que lleguen células de la respuesta innata para destruir el tumor o incluso podría, por la unión al marcador, producir la muerte por apoptosis. ¿Listo? Sí, doctora. Listo, doctora. Hay otros como el blinatumomab, el blincito, que van a tener la característica de que
Por un lado reconocen el antígeno tumoral y por el otro lado reconocen la molécula CD3, son esos que yo les dije que van a permitir, se usan sobre todo también en linfomas, permitir entonces en este caso acercar las células T a la célula tumoral. Están los que bloquean las señales de división de las células, como por ejemplo los que reconocen los receptores para factor de crecimiento epidérmico. Ahí está el nimotuzumab, el cetuximab, el panitumumab, ¿verdad? Comercialmente conocido como Teracin, ¿verdad? Son monoclonales que reconocen receptor de factor de crecimiento epidérmico que normalmente muchas veces se expresa demasiado en la célula tumoral y trae como consecuencia la activación de la división celular en estas células. Y bueno, por este mecanismo pues sencillamente se inhibe. Están los que se conjugan con otras sustancias. Esto cuando yo estudié la especialidad ni siquiera existía, era de lo que se hablaba, era con lo que soñábamos los inmunólogos, ¿verdad? Por poder conjugar el anticuerpo con el medicamento y que ese medicamento, ¿verdad?, llegara a directamente el sitio donde tenía que llegar y no haga todos los estragos que hacen estas moléculas a nivel sistémico, ¿verdad? Y es, por ejemplo, el caso del brentuximab vedotin, ADCETRI, su nombre comercial, que se usa en linfoma de Hodgkin refractario a tratamiento. Yo tengo un marcador que es el CD30, tengo el anticuerpo que es contra el CD30 marcado o unido a esta molécula que se usó muy al inicio en el tratamiento de los tumores, pero hubo que descontinuarla por los efectos tóxicos sistémicos que tenía, pero entonces ya va a estar llegando solamente acá a la célula tumoral, hace que no se pueda organizar la tubulina, no se pueda formar el uso mitótico y por lo tanto la célula no se pueda dividir. ¿Listo? Listo, Listo. doctora. Sí, doctora. Y por último están los que bloquean o inhiben la respuesta inmune mediante los checkpoints inmunológicos o los puntos de control inmunológicos, ¿verdad? Listo, ¿vamos bien hasta ahí? Esos fueron Sí, precisamente los que descubrieron los científicos que les presenté al principio. ¿Qué sabemos? Sabemos que las células T normalmente tienen que reconocer el antígeno, eso lo hacen a través de el TCR, mediante la presentación, en este caso, de los antígenos unidos a MHC clase 1 o 2, según sea el tipo de linfocito T, y que además de esa primera señal, necesitan una segunda señal, que es la interacción de la molécula CD28 sobre el linfocito T con el CD80, CD86, para darle la coestimulación y la activación de mi célula T. ¿Qué pasa? Pasa que esta molécula, que es el CTLA4, ¿verdad?, que se expresa normalmente en los linfocitos T porque es un mecanismo de tolerancia periférica, ¿verdad?, que permite o evita que se destruyan células propias. Cuando este CTLA4 se une con CD80, CD86 sobre la célula tumoral, pues sencillamente se inhibe al linfocito T. Y otra cosa que hacen los linfocitos T es que ellos van a tener un aumento en la expresión de, en este caso, el ligando de la proteína de muerte 1, que se une a la proteína de muerte, P de protein, D de death, muerte, en el linfocito T, y eso también trae como consecuencia la inhibición de la activación del linfocito T. Una vez descubiertos estos dos mecanismos que promueven la inhibición del linfocito T, pues entonces se dieron a la tarea, ¿verdad?, ya sabiendo esto, los científicos, de diseñar medicamentos para bloquear estos puntos. El primero, el ipilimumab, es un anti-CTLA4, ¿verdad? Y el tremelimumab también. Entonces, si se bloquea el CTLA4, pues entonces el CTLA4 no se va a poder unir con B71, B72, se va a unir el CD28 y se va a activar el linfocito T. Otro, que son el nivolumab y el pembrolizumab, que se unen a la proteína de muerte 1 y impiden su unión con el ligando y por lo tanto permiten la activación de la célula tumoral y
también los que inhiben el ligando de la proteína de muerte, que son el atezolizumab, el avelumab y el durvalumab. Resumiendo, miren que tenemos muchos mecanismos terapéuticos disponibles, pues obviamente terapia convencional como la quimio, ¿verdad? Terapia de citocinas, de esto no les hablé. ¿Por qué no les hablé? Porque realmente es una terapia que fue lo primero que se utilizó, ¿verdad? Pero que ya en estos momentos está en desuso, porque la terapia con citocinas se vio que estaba produciendo o producía unos efectos adversos tan negativos que el paciente prefería, digamos, morirse a que le pusieran eso. Y de todas estas citocinas, la única que se sigue utilizando es el interferón alfa en la leucemia de células peludas. Terapia con vacunas de células dendríticas, vacunas de células tumorales que han sido modificadas genéticamente. Incluso ustedes saben que en esto de las vacunas se utilizan vacunas como la BCG, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, en el cáncer de vejiga. Se le coloca al paciente, en este caso intravesicalmente, la BCG para activar la respuesta inmunológica y que se eliminen las células tumorales. Tengo además los monoclonales que bloquean los puntos de control, como son los anti-CTLA4 y los anti-PD1 y los antiligando de PD1. Tengo los anticuerpos que conjugo con otras sustancias y sabemos que incluso están los anticuerpos que solitos, ¿verdad?, me van a marcar el tumor. Y tengo obviamente mis células T, ya sea que yo las haya activado y se las haya vuelto a colocar al paciente, o que le haya hecho algún tipo de modificación por ingeniería genética para volverlas más eficientes en la destrucción de la célula tumoral. Hasta aquí lo que yo les traía de respuesta inmune a tumores